Al monte de Jehová me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. De las 12 puertas del alma, hermano Víctor Azurdia, el hermano Henry Orellana, Dios les bendiga, hermano. Gracias, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes, hermanos. Y estamos a punto de dar un pequeño resumen. ¿Por qué un resumen? Porque muchas personas nos han preguntado por qué las 12 puertas, por qué las 12 áreas del alma, qué significa eso para mi vida espiritual, por qué tengo que poner atención a todas estas situaciones. Pero en esta hora vamos a dar un pequeño resumen como para sacar de dudas a muchas personas de las preguntas que han hecho, porque como siempre lo hemos mencionado, siempre tenemos un pie de imprenta. Claro que sí. Yo creo que es interesante empezar por la numerología. ¿Por qué 12? ¿Por qué 12 apóstoles? ¿Por qué 12 puertas? ¿Por qué el Señor utiliza el número 12? Pues nosotros sabemos que el número 12 representa gobierno. Y cuando estamos hablando de las 12 puertas de nuestra alma, Dios quiere un gobierno total sobre nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos estado viendo, que fue Nehemías el promotor de la restauración de las puertas. Y eso lo habíamos tomado nosotros en figura, que es el Espíritu Santo el que se ha encargado de reparar cada puerta de nuestra alma en el sentido espiritual hablando. No es de que sea una puerta literal, pero como figura. Hemos estado también hablando de que ¿a qué nos referimos? A una figura, a una alegoría, cuando el Señor hablaba en parábolas. Y vemos que son técnicas didácticas que Dios utiliza para traernos un mensaje espiritual en términos que nosotros lo podamos entender. Porque inclusive el apóstol Pablo, cuando va al tercer cielo, dice que se le fueron cosas indecibles, que yo lo interpreto como que no había un lenguaje humano que pudiera representar las cosas que él ve en el cielo. Por eso es que Dios utiliza pasajes aún antiguos testamentarios para hablar directamente a nuestra vida. Y eso es lo que vemos en el caso de las 12 puertas. Y ahí sí que hasta 12 áreas del alma, ¿verdad, hermano Henry? Es algo interesante porque a la vez nos da a nosotros el privilegio de ir conociendo lo que nos puede afectar en nuestra vida como cristianos. Amén. Y al conocer nuestra alma, al tomar esos ejemplos que están marcados en la Biblia y que nos enseñan, entonces nosotros podemos vivir una consagración de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, no a nuestra voluntad. Amén. Interesante porque hemos venido leyendo, por ejemplo, en el caso de Nehemías 3:1, dice, y se levantó Eliasib, el sumo sacerdote con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Aquí nos empieza hablando de la primera puerta. Y dice, ellos aparejaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Meá, aparejándola hasta la torre de Ananeel. Estábamos viendo en una de las penúltimas puertas que hablábamos, hermano Víctor, la puerta de la guardia o puerta de la cárcel, donde mencionaba otras puertas, como dando, como quien dice, testimonio de que habían enfrente otras puertas. Sí, es interesante ver de que el estudio lo empezamos con la puerta de las ovejas, y como texto áureo para eso utilizamos a Juan capítulo 10 versículo 9, cuando dice el Señor, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo. Entonces definimos de una vez de que solo hay un camino, solo hay una puerta, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros abrimos esa puerta, que es la puerta de la salvación, es donde empieza la reparación de todas las puertas de nuestra alma. Veamos cómo nosotros cuando nacimos veníamos tal vez conectados con Dios porque éramos inocentes, no conocíamos el mal, pero el enemigo de nuestras almas, que el Señor reprenda, se tomó el empeño de poco a poco ir desprogramando nuestra alma. Y a tal caso de que cuando nosotros llegamos al nivel de la conciencia, donde nosotros podíamos decidir entre el bien y el mal, optamos por el mal, todos optamos por el mal. Vemos que Romanos nos dice claramente que todos nos apartamos, nos alejamos como ovejas, nos descarriamos de nuestro camino. Y eso es lo que estamos viendo ahora, cómo el Espíritu Santo
se encarga pacientemente de restaurar cada una de las áreas de nuestra alma. Y es increíble, yo me he puesto a pensar, no sé si ustedes están de acuerdo con eso, pero el hombre siempre rechaza a Dios y Dios está siempre buscando la manera de cómo llamar nuestra atención. Y es increíble porque vemos cómo el pueblo de Israel dice a los suyos vino y los suyos le rechazan. Y luego nos escoge a nosotros, pero también nosotros, en lugar de sentirnos más privilegiados en muchos aspectos, aún ya siendo cristianos, rechazamos muchas veces las ofertas que Dios hace. Amén, interesante porque se habla de 12 puertas. Por ejemplo, como usted mencionaba, la primera puerta, la puerta de las ovejas, la segunda, la del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de las fuentes, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta de Efraín, la puerta de la guardia cárcel y la puerta del ángulo esquina. ¿Cómo podríamos definir una ciudad sin puertas, hermano Henry? Tal vez lo que teníamos que tener en cuenta es de que cuando hablamos de puertas, estamos hablando de algo que nos hace cambiar de un lugar a otro. De una dimensión. Nos sí. cambia de una dimensión. Entonces, interesante lo que decía el hermano Víctor, porque empezamos con la puerta de las ovejas, en donde nosotros siempre hemos sido atraídos al mal, y el Señor en su misericordia trata de conquistarnos, nos enamora, nos bendice, nos llena de muchas bendiciones. Y entonces ahora cuando viene la puerta, Él lo que quiere decir eso es que nosotros entremos por la puerta, como dijo mi Jesús, en Juan 10:10, o en Juan 10:9, perdón, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, no es solamente de ver la puerta, sino que hay también que abrirla, entrar, y entonces ahí cambiamos nosotros de dimensión. Exacto. Nos mueven a una dimensión espiritual, a otra manera de vivir. Es como empieza otra nueva vida en nosotros. Sí, la Biblia dice que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, solo con nosotros recibir, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, reconocer que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, reconocer que al entrar a esa puerta somos ovejas de su rebaño, y de ahí lo que nos queda nada más es dejar que sea el Espíritu Santo el que empiece a obrar en nosotros. Es interesante lo que mencionaba Henry, de que es una puerta que nos va a cambiar de posición, aunque dijeran, bueno, pues a usted lo miro igual, no le ha cambiado nada, sí. Pero el cambio es interior, que literalmente nos han cambiado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahí sí que, como lo describe la puerta de las ovejas, que habla del nuevo nacimiento. Ya es una persona que da novedad de vida. Estaba muerto en delitos y pecados y ahora en novedad de vida. Y como lo dice primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cómo fue que se dio esto de que el hombre se haya apartado del Señor? Porque tenemos una enseñanza muy básica aquí en nuestra iglesia, que nos habla de que estuvimos en un tiempo allá en la presencia del Señor, ¿verdad? Que ahora, después de que fallamos, que fue el pecado de omisión, sabiendo hacer lo bueno, optamos por hacer lo malo, entonces viene y nos mandan a esta tierra para pasar un proceso, y quisiera que nos dieras un poquito más de explicación con respecto a esto, hermano Henry. Tal vez lo que tenemos que notar es de que nosotros todos hemos sido creados por Dios, somos su creación, ¿verdad? Y por tal manera Él nos ha amado, y por causa de que, como dijiste, hemos pecado, cometimos un pecado de omisión allá, quiere decir de que nos enviaron a la escuela del Padre, como lo conocemos aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? En Juan 6:45, donde fuimos enseñados por Él, nos hicieron un test, pasamos la prueba y nos envían ahora a la tierra a reconocer a nuestro Señor Jesús, a reconocerle a Él. ¿Por qué? Porque ya le conocíamos allá cuando estábamos en espíritu a nuestro Padre, a nuestro Creador, Dios de los ejércitos. Entonces ahora nos envían a nosotros aquí a la tierra, y como decía mi hermano Víctor al principio, hemos sido desprogramados completamente, borraron nuestra memoria, y el enemigo se encargó de sembrarnos toda maldad. Por eso todo lo que nos envuelve a nuestros alrededores siempre nos lleva a la maldad, a cometer
errores que a veces ni nosotros mismos queremos cometer, y cuando sentimos, decimos nosotros, oh, ya lo hice, ¿verdad? Porque es lo que nos rodea. Entonces ahora viene mi Señor Jesús, y por eso fue que dijo, el que entre, y dice, entrará y saldrá. No solamente nos vamos a quedar aquí, sino que ahora vamos a salir al otro lado. Y entonces vamos a empezar a encontrar pastos a nuestras vidas. Al momento de salir es cuando empiezan las otras puertas en función, como la puerta del pescado, en donde empiezan a reconstruir, a restaurar, a edificar todo lo malo que estaba en nuestras vidas. Todo lo que es necesario que sea cambiado en nosotros, ¿verdad? Amén. Sí, por eso la palabra clave es reconocer. O sea, uno no viene aquí a la tierra a conocer a Jesucristo, sino que lo viene a reconocer. ¿Por qué? Porque, como leía en 1 de Pedro, nosotros estuvimos siendo pastoreados en una eternidad pasada. No estamos hablando de otras vidas, porque la Biblia determina que para el hombre, que después de la muerte viene el juicio. No estamos hablando de un reencarnamiento, sino estamos hablando de una vida espiritual antes de tomar cuerpo. Venimos a esta tierra porque de alguna manera fallamos. Esta tierra es un probatorio donde estamos siendo probados. Por eso la pregunta, y aquí es donde ya vamos a entrar a lo que es el evangelismo, que es la puerta del pescado. La pregunta que se le hace a toda persona es, ¿quiere reconocer a Jesucristo como su Salvador? Y eso no es algo al azar, sino que es algo que el Espíritu Santo ya viene trabajando en la persona desde hace tiempo. Yo creo que a ustedes también en algún entonces nosotros estábamos evadiendo buscar de Dios, y Dios nos pone en un callejón sin salida, y hasta que reconocemos, sí, bueno, reconozco que pudiéramos decir hasta que yo le andaba huyendo a Dios, no que yo andaba buscando a Dios, sino que le andaba huyendo, nos estábamos escabullendo de esta gran verdad hasta que nos encuentra el Señor y nos hace la pregunta que si queremos reconocerlo como Señor y Salvador, y ahí empieza ese traslado, ese comienzo a la vida nueva, y es por eso que interesante que la Biblia es tan bien estructurada, de que ahí sí podemos decir, valga la redundancia, se empieza por el principio, ¿verdad? Y el principio de la restauración del alma es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y se da el nuevo nacimiento, y ahí empieza la obra redentora. Es interesante porque nos hemos dado cuenta de que el enemigo vino y reprogramó, ¿verdad? Vino a contaminar aquello que el Señor había hecho perfecto. Entonces, cuando venimos a ver eso, nos damos cuenta de que nos meten en un estado de una amnesia espiritual. Exacto. Y en esa amnesia espiritual prácticamente en nuestra doctrina hablamos de que si una persona se recuerda de algunas cosas de allá, vendría a ser un esquizofrénico, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que nadie puede lidiar con todo lo que vive allá arriba en este cuerpo de bajeza, porque nos damos cuenta que este cuerpo, como lo decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Verdad? Era algo que él había descubierto, pero él lo mencionaba inmediatamente después de que él visitó el tercer cielo. Pero entonces, algo que me preguntaba a mí una persona que nos sintoniza, por cierto, nos está viendo en este preciso momento, me preguntaba cómo es de que nosotros experimentamos eso, por qué tenemos esa amnesia espiritual. Y quisiera que el hermano nos abriera un poquito más el panorama ahí con respecto a esa amnesia espiritual que siempre hemos venido hablando, y el pastor nos ha hablado de eso también, porque algo que nos hemos dado cuenta es de que tenemos que aprender lo bueno. Ya lo malo lo traemos porque venimos reprogramados por el enemigo, pero ¿por qué tenemos que estar aprendiendo lo bueno? Sí, tal vez tenemos que notar, y tal vez viene también la pregunta de los hermanos que nos están escuchando, ¿y cómo se le hace para entrar a esa puerta? Amén. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podemos decir, o ya entramos en la puerta o no hemos entrado? Simplemente viene con el reconocer a nuestro Señor Jesús, pero cuando reconocemos a nuestro Señor Jesús, venimos y actuamos en fe, porque no es algo literal, no es algo palpable, sino que es donde viene el Espíritu Santo, empieza a inyectar fe en nuestras vidas, y ya nosotros ahora, por medio de la fe, podemos venir y reconocer a nuestro Señor Jesús. Amén. O sea que para esto, para poder quitar la amnesia espiritual, o el velo que nosotros traemos, primero el Espíritu Santo está obrando en nosotros, viene la fe, y después viene cuando nos revelan a nuestro Señor Jesús,
como nuestro único y suficiente Salvador. Es ahí cuando entonces venimos nosotros y hacemos la oración de fe. Una oración que es muy necesaria, muy indispensable. Que decía mi hermano Víctor al principio, que ese es el principio marcado, ¿verdad? Establecido, porque hay muchas personas que tal vez dirán, ¿y por qué es necesario hacer la oración de fe? Si yo creo que el Señor Jesús existe, si yo lo creo, entonces, pero la misma Biblia lo dice en Romanos 10:9, que con el corazón se cree para justicia, pero ya con la boca se confiesa para salvación. Amén. Ahora, ¿por qué lo debemos de confesar? Porque hay potestades en el aire que piensan que somos de ellos. Y ahora nosotros nos estamos cambiando de esa dimensión, que estábamos en el mundo de las tinieblas, y vamos a entrar ahora a la vida de nuestro Señor Jesús, pero lo vamos a confesar con nuestra boca, que sea audible y que sea de testimonio para las potestades o lo que esté alrededor, de que nosotros ahora optamos por ser llamados hijos de Dios. Yo pensaba en un ejemplo, veamos en el caso de Moisés. Moisés se representa mucho en nuestra vida, porque veamos en el caso de que Moisés nació en Egipto, nosotros nacimos en el mundo. Desde pequeño fue asediado por el diablo, la mamá lo esconde y es increíble que cae en las manos de Faraón, figura del diablo. Y el Faraón lo empieza a ministrar con todas las creencias egipcias, pero veamos que a quien se le fue dado al cuidado fue a la mamá, que yo miro ahí en representación el Espíritu Santo instruyéndola. Y llega un periodo de su madurez cuando Moisés se ve las vestiduras egipcias y dice, pues yo no soy egipcio, yo soy hebreo. Entonces lo mismo sucedió con nosotros, que llega un momento que el Espíritu Santo nos está redarguyendo de pecado y nosotros nos damos cuenta y tiene que llegar alguien y decir, ¿quiere usted reconocer a Cristo como Salvador? Ahí se activa la memoria ancestral de lo que estaba hablando el hermano Henry, de cuando nosotros estuvimos en la escuela del Padre, se activa esa memoria ancestral y uno dice, sí, reconozco a Jesucristo como Salvador. Tal vez no conocemos a cabalidad lo que acaba de pasar, pero algo interesante sí, de que nos han trasladado de muerte a vida, del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, y como decía el hermano Henry, que el confesarlo tiene un gran poder, porque dice que con la boca se confiesa para salvación. Dice que cerca de nuestro corazón está esa palabra, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, reconocemos o hacemos nosotros ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario como nuestro, entonces vamos a ser salvos. Y algo que yo siempre he dicho, nadie va a ir al infierno por los pecados que cometió. Óigame bien lo que estoy diciendo. Sino que va a ir al infierno porque no aceptó el remedio. Es como, yo me ponía el ejemplo cuando estaban en el pueblo de Israel, estaban siendo mordidos por la serpiente, que es figura del pecado, y le decían, ¿qué hay que hacer para sanarme? Solo mira con fe. Con fe. Mira con fe y esa serpiente, solo con verla me voy a sanar. Sí, vela con fe. Y la gente que lo miraba con fe se sanaba. Y había mucha gente que decía, no, solo con ver eso hay que hacerlo. Sí, no, yo no creo en eso. Entonces, eso es lo mismo que sucede hoy. Mucha gente dice, ¿tan fácil es? Solo tengo que confesarlo y ya soy salvo. Déjeme decirle que así es. Solo necesita confesar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén. Y quisiéramos hacer un pequeño paréntesis para aquellas personas que quisieran aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Algo que yo leía en la palabra era de que hubo un Felipe que le hizo una pregunta a un eunuco y le dice, ¿entiende lo que lees? Y es algo que las personas están haciendo ahora en estos precisos momentos, en estos tiempos, están leyendo la palabra del Señor, quieren encontrar la verdad a través de sus propios medios. Pero una de las cosas es, si usted no tiene el nuevo nacimiento, usted no puede entender absolutamente nada. Entonces, algo que nosotros nos damos cuenta a la luz de la palabra es de que para que nosotros conozcamos a Cristo, tenemos que aceptarle, tenemos que reconocer, como decía el hermano Víctor, tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que reconocer
de que necesitamos entrar por la puerta de las ovejas. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, venimos a novedad de vida. ¿Quién es aquel que da testimonio de que lo que ve es real? Es aquel que está vivo. Pero aquel que está muerto en delitos y pecados, no sabe absolutamente nada. Y por eso es de que abrimos un pequeño paréntesis para presentarte al Cristo de la gloria como tu único y suficiente Salvador, y para aquellas personas que de alguna manera se apartaron, pensaron de que ese no era el caminar y que ahora sienten una necesidad. Esa necesidad que sientes es de que Cristo venga y te alimente, porque una de las cosas importantes de este ministerio es que nos enseñan de que tenemos necesidad de una primera administración para nuestra alma. Si tú no tienes eso, estás necesitado de algo. Y le quisiéramos pedir al hermano Víctor Azuria que haga la oración de fe para aquellas personas que quieran aceptar en esta hora. Amén. Es interesante lo que decía el hermano Jorge, y me traía a memoria cuando Nicodemo, un maestro de la ley, llega de noche al Señor Jesús y le dice: reconozco que tú eres maestro porque enviado de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Y el Señor Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Le indicó el camino, la necesidad de nacer de nuevo. El nacer de nuevo no es nada más confesar, sino que algo sucede en nuestras vidas. Nuestro espíritu que estaba muerto recobra vida cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El dador de la vida viene a morar en nuestra vida para que nuestro espíritu que está muerto le vuelva a dar vida. Por eso, si en esta ocasión tú estás dispuesto a entregarle tu vida al Señor, aunque vengas con dudas, pueden haber dudas en tu mente, pero créeme que Dios te va a aclarar esas dudas. A medida de que tú sigas en el caminar de Dios, Dios te va a esclarecer todas dudas. Es bueno venir a Cristo con dudas, porque todos venimos con dudas en nuestro corazón. Pero déjame decirte que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y si tú estás dispuesto a abrir tu corazón para aceptarlo, para recibirlo como Señor y Salvador, yo te voy a pedir que hagas esta oración de fe conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Abro las puertas de mi corazón. Te invito hoy a que vengas a morar en mi vida. Espíritu Santo, te invito y te doy permiso para que hoy tú empieces a restaurar mi alma. Toda puerta de mi alma que no te dé la gloria, que sea restaurada por tu poder. Gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Amén y amén. Bueno, si tú hiciste esa oración de fe, déjame decirte que hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Hay fiesta en los cielos. Y bueno, y nosotros también nos alegramos de que tú hayas venido aquí a formar hoy parte de la familia de Dios. Déjame ser el primero en darte la bienvenida a la familia de Dios. Amén. Tú eres un motivo de celebración allá en los cielos, porque dice que hay fiesta en los cielos cada vez que alguien se arrepiente. Y quisiéramos darte seguimiento. Si tú tienes más necesidad de conocer más a la luz de la palabra, quisiera que nos llamaras al 323-789-1665. Y aquí el hermano Henry, que trabaja en el área de bautismos, te va a dar más detalles, porque Marcos 16:16 lo define. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas aquel que no creyere será condenado. Entonces son dos pasos importantes. Son dos pasos muy importantes para terminar el ciclo del nuevo nacimiento en nuestras vidas, que ya empezó. Si aquella persona que tomó la decisión de aceptar al Señor Jesús, dicho sea de paso, tenemos que recordarnos que esto viene de adentro hacia afuera. Amén. Amén. ¿Verdad? La oración que tú decidiste hacer, o si tú no lo decidiste hacer, eso es algo que te van a hacer de adentro hacia afuera al momento de que se te revele nuestro Señor Jesús, al momento de que te acuerdes y se borre esa amnesia ancestral, ¿verdad? Amén. Entonces van a ser de adentro hacia afuera, y para culminar ese ciclo del nuevo nacimiento, entonces necesitas bautizarte en agua. Ese es el paso que tienes que correr a hacerlo. No esperes a recibir 6 meses de clases, o no, es que yo no conozco mucho la Biblia, voy a leer toda la Biblia primero y después lo voy a hacer. No, ese paso es en fe. Tienes que correr, acércate a una iglesia. Si no tienes una iglesia donde congregarte, puedes acercarte aquí con nosotros, o puedes llamar al número de teléfono, como decía mi hermano, al 323-789-1665.
para obtener más información de cuándo van a ser los próximos días de bautismos aquí en nuestra iglesia. Amén. En donde te esperamos con los brazos abiertos y queremos compartir contigo todas las bendiciones que nuestro Dios ha hecho con nosotros, Amén. que estoy seguro está haciendo también con ustedes. Amén. Amén. Y ahí sí que hasta nuestra descendencia, ¿verdad? Lo podemos ver. Amén. Sí, y es interesante lo que decía el hermano Henry, porque mucha gente dice, bueno, pero no estoy preparado para el bautismo en agua. Pero el pasaje que citaba el hermano Jorge de Felipe y el eunuco, ellos iban platicando en el camino y miró agua y le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, ese es algo que uno tiene que hacer inmediatamente porque trae consigo muchos beneficios. Pero lo interesante de todo es de que él primero creyó, porque le dijo Felipe, ¿verdad? Si tú creyeres, es posible. Y dijo, claro que sí creo. Entonces se activó algo ahí, y esa activación fue para que viniera él y dijera, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Verdad? Sí. Agarrar el paquete completo. Pero algo muy interesante es saber de que la palabra del Señor nos da un texto y otro contexto para que vayamos entendiendo. Pero bueno, el tiempo se nos ha agotado. Creo que tenemos un segundo segmento y vamos a seguir hablando del resumen de las puertas del alma, porque es algo muy interesante saber el significado de cada una de las puertas. Pero quisiéramos de que tú no te desconectes, sigue conectado. En breve vamos a hacer una pequeña pausa para empezar nuestro segundo segmento de En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual, con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Esperamos a que te quedes conectado porque hay algo más interesante todavía para que tú lo sigas escuchando, especialmente aquellos que aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que sean contestadas todas aquellas preguntas que de alguna manera han llegado a tu corazón. Esperamos a que te quedes conectados y gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. De Jehová me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar.